Bueno, antes de continuar, respecto de lo donde nos hemos quedado en la clase pasada, un par de avisos sencillos que ayer estuve revisando un poco el material y demás y dije, no, hay forma de hacer las cosas más fáciles para mí. Ustedes ya saben que todas las clases están grabadas, pero lo que tenía antes era un Excel en donde estaba poniendo los enlaces de cada clase y me di cuenta que eso no tiene mucho sentido. Lo más fácil es armar una playlist, ya está en el programa de la clase. Entonces van al playlist, es una playlist de YouTube. Imagino que han usado YouTube. Entonces ahí van a estar subidas todas las clases. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan a mano, entonces esa playlist se va a ir actualizando automáticamente a medida que suba cada video de cada clase. ¿Ok? Entonces simplemente va a estar cada clase en cada fecha subido en forma automática en esa playlist. Entonces eso me ahorra trabajo. Por otro lado, me di cuenta, ya lo tenía más o menos listo, pero me había olvidado de subirlo. Ya subí para la gente de maestría y doctorado, ya subí todas las indicaciones de todas las entregas que tienen que hacer todo el semestre. ¿Okay? Entonces, espero que la gente de maestría revise este material y no espera a última hora para andar escribiendo, que no sabía que había una entrega. No hay excusa, digamos. O sea, ya están las indicaciones ahí, están las fechas acá abajo en el programa. Entonces no me vayan a decir después que no sabían, que por favor, que me dé plazo. Acá no hay plazos. Yo no le doy plazo a nadie, para que sepan. O sea, las fechas están ahí, los días y horas de entrega están ahí, no le doy plazo a nadie. Entonces más vale que se pongan las pilas a revisar el material. A los de maestría de doctorado no les estoy poniendo parciales ni talleres, o sea que al menos les estoy pidiendo un trabajo de investigación. O sea, a ver, o sea, no es que los estoy matando, o sea, pónganse las pilas. Entonces, por favor, a trabajar. Entonces hay trabajos escritos, orales. En cada entrega yo les voy a ir dando retroalimentación. La idea de todas las entregas es que vayan atendiendo la retroalimentación que les doy. No la atienden, tienen nota más baja. Así de simple. Porque son desobedientes. O sea, la desobediencia y la vagancia se las cobro. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a empezar de vuelta con una cosa muy simple. Entonces habíamos visto un poquito nada más, vamos a introducirnos más en profundidad en las próximas clases en los mercados perfectos, pero también vamos a analizar mucho a lo largo del semestre mercados imperfectos. De hecho, vamos a estudiar más mercados imperfectos que perfectos. Entonces, ¿cuál es el modelo de competencia perfecta que habíamos visto, digamos, en los gráficos muy simple, la clase pasada? La idea es, obviamente, pensar de qué se trata. Habíamos dicho que había un número grande de oferentes y demandantes, cada uno percibe su propio interés, ninguno tiene capacidad de mercado, hay información perfecta, todos saben los salarios, trabajadores y empleos homogéneos, mismas preferencias, misma productividad, condiciones de trabajo idénticas, libre entrada al mercado de trabajadores y empleadores, no hay costos de entrar y demás. Lo que sabemos es que si los mercados son competitivos, se logra altos niveles de eficiencia. Vamos a entrar más adelante a hablar de qué se trata de esos niveles de eficiencia. Pero en términos de eficiencia, y ya deberían haber visto en alguna clase, no habla en ninguno de esos puntos estos modelos sobre distribución, equidad, pobreza, justicia, nada. O sea, es solamente eficiencia, especialmente en el sentido de Pareto. Que ese es un concepto que ya deberían haber visto, pero vamos a hacer un poco más de hincapié también en esta clase. Entonces la idea es que, como ya deben haber visto, es que como los supuestos de competencia perfecta en la realidad rara vez se cumplen, lo que se va haciendo es relajándolos un poquito a ver qué pasa. Entonces vamos a estudiar algunos de esos modelos, hay muchos, muchísimos de hecho. Entonces vamos a ver dentro de la capacidad de tiempo y humanidad mía, vamos a ver qué podemos hacer, cuánto podemos haber. Entonces, una de las cosas que se estudia mucho son las imperfecciones en el mercado de bienes y en el mercado de servicios. ¿Okay? Lo que pasa en el mercado del bien o servicio para la demanda de trabajo tiene consecuencias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando existen estructuras no competitivas, se generan, porque ya deben haberlo en alguna clase, de que cuando, por ejemplo, pasamos de competencia perfecta a un monopolio, lo que ya deben haber estudiado, es que los monopolios típicamente ofrecen menos cantidad a precios más altos. Entonces eso también se ve reflejado en los mercados de trabajo, porque como el monopolista va a producir menos, entonces va a demandar menos trabajo. ¿Okay? Entonces son esas cosas que, de nuevo, hay que pensar que la demanda de trabajo es una demanda derivada.
Entonces, si el mercado es no competitivo, entonces la demanda de trabajo también se vuelve no competitiva. En el sentido de que va a demandar menos, ¿ok? Entonces, lo veamos así. Entonces, cuando no hay competencia en el mercado laboral, entonces, por ejemplo, ya no es cierto esto. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. La primera clase. Esa igualdad nos va a perseguir mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que se piensa es que esto se cumple en competencia perfecta y la idea es estudiar cómo se desvía el mundo real de esa igualdad. O sea, eso es como el punto final que se busca. O sea, lograr que el valor del producto marginal se iguale a los salarios, que es el resultado de competencia perfecta y es muy eficiente. Entonces veamos, por ejemplo, el caso clásico de monopsonio, por dar un ejemplo. Vamos a estudiar varias cosas en esta clase. Pero veamos monopsonio, porque monopsonio es bien divertido. ¿Okay? Tengo un par de papers, no sé si qué tanto vamos a cubrir hoy, pero vamos a ver estudios y papers que tratan de estudiar el monopsonio, no solo la teoría. La idea de un monopsonio, a diferencia de un monopolio, ¿ok? Acuérdense, monopolio es un oferente en el mercado. Monopsonio es un demandante en el mercado, que es el otro lado. ¿Okay? Entonces, la idea es que significa que hay un solo empleador en el mercado, teóricamente hablando, ¿no? Vamos a ver en la realidad cuándo más o menos puede pasar eso. Un monopsonista lo que quiere hacer también, igual que cualquier firma, es maximizar beneficios. La diferencia, igual que un monopolista, es que tiene poder de mercado. ¿Okay? Porque como es un solo empleador, él puede manipular los precios. Esa es la idea. Igual que un monopolista. Solamente que en este caso es una persona que en vez de querer manipular el precio del producto, manipula el precio de los salarios, que es el precio al que compra la mano de obra. Entonces, él va a decidir cuántos trabajadores necesita contratar. Esa es la idea. Y para maximizar ganancias y en función de cuánto necesita contratar va a fijar el salario. Algo que este segundo paso es el que no puede hacer un competidor perfecto, porque no puede fijar salario. Ya el salario viene dado, entonces decide maximizar dado al salario dado. Acá no. Acá él dice cuánto voy a maximizar y dice, pero además yo puedo elegir el precio. Vamos a ver después matemáticamente cómo se ve eso. Pero eso es lo que quiero manejar acá en este punto es intuiciones y después vamos a ir profundizando sobre lo técnico. La idea es que entonces que él puede elegir a qué salario le pagan los trabajadores. Entonces él es un salario decisor. Entonces el monopolista busca contratar el número de trabajadores donde el costo marginal de lo que le cuesta, porque esto sí lo pueden manipular, antes no lo podían manipular, sea igual al valor del producto marginal. ¿Okay? Cuando el competidor es perfecto, el costo marginal es igual al salario. O sea, es fijo. Cuando es monopsonista, no. Él puede manipular los salarios. Puede decidir a cuánto le paga a la gente. Entonces, como el costo marginal va a ser típicamente superior a la oferta, ¿okay? El monopolista tiene que incrementar el salario de todos los trabajadores. ¿Okay? Entonces, este es el gráfico clásico que se usa. Y al revés, básicamente, del que ustedes han visto para monopolio. O sea, en vez de ver el corte acá, el corte está por acá arriba. Entonces, esta es la oferta de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el monopsonista? Él va a igualar el costo marginal de ese trabajo igual a la demanda, a su demanda. Esto es lo que él sí ve. Él dice, esta es mi demanda porque yo soy el único que demanda en este mercado, trabajo. O sea, que lo que estamos suponiendo en este escenario es que los trabajadores no pueden ir con nadie más. O sea, entonces por eso el monopsonista tiene poder. ¿Okay? No se puede ir con nadie más. Entonces él dice, bueno, dado mis necesidades como contratador, yo lo que voy a hacer es igualar el costo marginal. Y como el costo marginal está por arriba de la oferta de trabajo, la igualación se da acá. Entonces acá es donde él decide contratar esta cantidad de gente. Pero si decide contratar esta cantidad de gente, lo que él decide es, no, pero como yo no necesito contratar tanta gente, voy a ofrecer un salario más bajo. O sea, no le hace falta pagar más. ¿Porque para qué? Porque él no necesita contratar mucha gente. Entonces, el valor del producto marginal está por arriba, entonces, del salario que se les paga a los trabajadores. Eso es señal de poder de mercado. ¿Okay? El monopolista ahí tiene poder. Entonces, paga W' a los trabajadores, pero no es igual al valor del producto marginal. Esta distancia, siempre que hace una distancia, se lo interpreta como una renta
que capta el monopsonista. ¿Ok? Siempre que se calcule, en la práctica se trata de calcular, vamos a ver un poco cómo se busca hacer eso en la práctica, pero es una herramienta teórica útil. ¿Ok? De cuando hay poder. ¿Ok? Cuando hay poder por parte del monopsonista. Obviamente, el monopsonio no tiene una función de demanda, ¿ok? Sino que básicamente, porque lo que él tiene es su valor de producto marginal, y ya. Lo que hace es buscar ese punto. Pero él no tiene a cada salario voy a contratar tal cantidad de gente, sino que él dice, yo necesito contratar tal cantidad de gente, les pago esto, chao. Esa es la idea, esa es la optimización. Entonces, el monopsonista no tiene realmente una función de oferta. La función de oferta, de demanda de trabajo por parte de él, de un mercado de trabajo, surge, toda esta curva, surge cuando tenemos competencia perfecta. Si no, no hay. O por lo menos necesitaríamos, bueno, podemos suponer los casos intermedios, pero no encontré una buena exposición de eso. Caso intermedio, como por ejemplo oligopolios. Oligopolios, que son los casos intermedios. Que quizás en alguna clase micro lo vieron, o sea, competencia a la Cournot, competencia a la Bertrand y ese tipo de cosas. Voy a ver si encuentro alguna buena exposición de esto, pero esta es la clásica. ¿Okay? Entonces la idea es que el monopsonista, el resultado final que se tienen que aprender, genera menos empleo y pagan salarios más bajos. ¿Ok? Eso es la señal de que hay en los datos, esa es la señal de que hay poder de mercado. Cuando se está generando mucho menos empleo, se está pagando mucho menos de lo que se debería pagar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un caso que ya habíamos visto en la clase pasada, ya hemos visto las consecuencias de poner un salario mínimo. Bueno, pero ¿qué pasa? Pero habíamos visto salario mínimo con competencia perfecta. ¿Qué pasa si ponemos un salario mínimo ante la presencia de monopsonio? O sea, acá estamos pensando de que se paga muy poco, ¿ok? Entonces el Estado puede intervenir diciendo, no, usted está pagando muy poco a sus trabajadores, yo quiero subirle los salarios a la fuerza por medio de un salario mínimo. Entonces, con un salario mínimo, el costo marginal del trabajo del monopsonista cambia. ¿Por qué? Porque ahora él se ve restringido, suponiendo que el Estado de vuelta es, en este caso, hace cumplir la ley. Estamos haciendo un supuesto que es relativamente fuerte. Entonces, la idea es que para niveles bajos de empleo, el monopsonista siempre se ve obligado a pagar el salario mínimo. ¿Okay? Esa es la idea. Para eso está el salario mínimo. Entonces, de nuevo, sí, el efecto final va a depender en dónde se fije ese salario mínimo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Con grafiquitos. Entonces, no me digan que, uy, qué difícil. ¿Ok? Entonces, lo más seguro, obviamente, es que se va a fijar un salario mínimo por arriba del salario que es vigente. Eso es un poco lógico, ¿no? Es raro que se busque un salario mínimo por debajo de ese monto. O sea, normalmente, entonces lo que vamos a estudiar desde el inicio va a ser un salario mínimo por arriba del que está pagando el monopsonista. ¿Okay? El tema es qué tan arriba se va. Ahí es donde está la discusión. Y vamos a ver que las consecuencias varían mucho en función de eso. Entonces, supongan ustedes que dicen, viene el Estado, esto es lo que venía pagando el monopsonista, y le pone el salario mínimo por acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Eso es importante verlo gráficamente. Lo que pasa es que hago el gráfico y yo digo, bueno, en la clase les explico, porque mostrarlo así por partes es más complicado. Entonces, ya el monopsonista ya no ve esto, sino que suponiendo que el Estado obliga al cumplimiento de la ley, él dice, no, si yo quiero contratar cualquier cantidad de trabajadores en esta línea, ¿okay? El Estado me obliga a pagar este monto. El Estado me obliga a pagar ese monto. Sí o sí. O tengo que pagar más. ¿Ok? Pero, obviamente, ¿cuál es lo óptimo para el monopsonista? No es pagar, obviamente, más, sino pagar exactamente esto, entre esa línea. ¿Ok? Porque eso es lo que puede contratar. Él sabe que puede ofrecer entonces salario mínimo y lo máximo que él puede conseguir de trabajadores es esta cantidad de trabajadores. Entonces dice, no es tan mal negocio, ¿ok? Entonces seguramente él pague un poco más y contrate un poco más, pero de todas formas sigue pasando, incluso en este escenario, que el salario mínimo está por debajo del valor del producto marginal. Eso es lo que va a pasar. O sea, tiene algo de poder, pero pierde un poquito de poder el monopsonista, pero él decide contratar por lo menos hasta ahí, porque dice, es negocio. Para mí sí es negocio. Porque ahora me estoy moviendo por acá,
baja un poco el valor del producto marginal, pero estoy consiguiendo la mano de obra todavía relativamente barata. Entonces dice, ok, listo. Porque básicamente ahora su costo marginal se vuelve esto. ¿Okay? Esa línea medio rara, vale, son como 3 segmentos de línea. Entonces él termina contratando un poco más de gente, eso es lo bueno. Entonces contrata menos, digamos, o sea, si contrata menos, o sea, lo que él elegiría como monopsonio, perdería la oportunidad de seguir contratando más trabajadores, ¿okay? Al salario mínimo. O sea, si él contrata acá, está perdiendo plata, básicamente, porque dice, lo puedo conseguir relativamente barato, entonces prefiero contratar un poco más, ¿okay? Sigue habiendo una renta laboral que es capturada por él, pero ahora es mucho menos, al menos un poco menor que si él estuviera solo, si el salario mínimo no existiese. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, idealmente, bueno, suponiendo que el Estado es buenísimo, voy a hacer los cálculos, y le pega justo al salario de mercado competitivo? Es el mejor escenario, es el mejor escenario. Que diga, bueno, listo, yo obligo a que usted vea esta oferta de trabajo, que el monopsonista vea esta oferta de trabajo. Entonces, bajo ese escenario, ahí sí le conviene al monopsonista contratar exactamente lo del mercado competitivo. Es el escenario ideal. ¿Por qué? Porque básicamente ahí no hay renta laboral capturada por el monopsonista. Ese en general es como lo que uno tiene en mente cuando dice el Estado está equilibrando la balanza. ¿Okay? Dice, bueno, se logra que se le pague mucho más a los trabajadores y que se contrate lo mismo que en competencia. La gran discusión es si uno es capaz de pegarle, o sea, si el Estado es capaz de pegarle a ese número, ¿no? En la práctica, estamos hablando de la teoría, en este punto con puro grafiquito. No estamos complicando mucho la discusión. Ahora, ¿qué pasa? Acá donde empiezan los problemas. Si el Estado se pone en demasiado generoso, si ya se pone a poner un salario mínimo por arriba del mercado de competencia, ahí ya estamos en problemas. Igual que en el caso de competencia perfecta. Ahí lo que ya está haciendo el monopsonista, sí es cierto, va a lograr pagarle bien, muy bien de hecho, a los trabajadores, pero ahora ya el monopsonista dice, yo ya no te contrato aquí, esta cantidad de gente, porque no es negocio para mí. Ahora lo que voy a hacer es contratar hasta acá, porque este es el valor de mi producto marginal. ¿Okay? Entonces él dice, yo contrato hasta acá. Y ya yo no voy a contratar más que en competencia perfecta, porque no es negocio. No es negocio, entonces el monopsonista. Y es el tema, que es el Estado, típicamente, para que sepan cómo funcionan este tipo de controles, o puede fijar el salario mínimo o puede fijar la cantidad, pero al Estado le es imposible controlar las dos variables. O sea, el Estado no puede obligar además a que se contrate gente. ¿Okay? O fija salario o le dice, usted tiene que contratar tanta gente y verá cuánto se le paga, o usted tiene que contrata a este salario mínimo. Usted verá cuántos contrata. Pero no puede obligar a las dos variables. ¿Okay? Eso en la práctica no pasa. Bueno, los sindicatos son los que ponen resistencia, obviamente, normalmente a los despidos. Es otra discusión. También vamos a ver el tema sindical más adelante. Pero típicamente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que va a haber un exceso, igual que en competencia perfecta. No hay renta laboral, pero el problema es que a ese nivel, esta es la cantidad de gente que quisiera trabajar, que no se contrata, y esta es la cantidad de gente que es contratada. Entonces hay de vuelta, igual que en competencia perfecta, un exceso de mano de obra. O sea, el Estado, básicamente, en pos de querer ser muy generoso, termina generando desempleo. ¿Okay? Termina generando desempleo. O informalidad, como habíamos visto en la clase pasada. Entonces se genera desempleo o informalidad. O si nos podemos ir todavía más lejos, es como un caso bien exagerado. Bueno, por eso subir muchísimo el salario mínimo, digamos. O sea, podemos subir un montón. Bueno, ahí el problema se exacerba aún más. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque se sigue bajando la cantidad de gente contratada. ¿Okay? Y se contrata incluso menos que en el escenario que se le hubieran dejado al monopsonista liberado del salario mínimo. ¿Okay? Porque por lo menos en el caso anterior, por lo menos se contrataban más, o sea, menos que en competencia, pero más que con el monopsonista. Si el TVD se pone todavía más en estricto, bueno, acá ya ni siquiera se contrata lo que el monopsonista hubiera contratado sin salario mínimo. Contrata todavía menos. Sí, la poca gente que es contratada gana muy bien,
pero es muy poca gente. ¿Okay? Entonces, este es como probablemente el peor escenario, porque ni siquiera se está contratando la cantidad de gente. O sea, obviamente la gente que logra ser contratada está muy bien, pero hay demasiados problemas, ¿ok? No hay renta laboral capturada por el monoopcionista, pero hay muchos trabajos. Ahora sí se genera un exceso de mano de obra gigante, ¿ok? Que antes no existía, antes no había, porque claro, o sea, como ahora el salario mínimo está súper arriba, entonces está generando mucha más desempleo o informalidad. Entonces, obviamente, los efectos del salario mínimo, dado un monoopcionista, depende de, o sea, en general va a tener efectos negativos el monoopcionista comparado a competencias perfectas, ¿ok? Porque se contrata menos gente y se paga menos salarios. Entonces, ahí sí, un salario mínimo, lo que nos dice por lo menos este modelito muy sencillo, puede mejorar la situación, ¿ok? De hecho, lo que se hace en la práctica es decir, bueno, si yo veo que en un mercado se sube el salario mínimo y sube el empleo y suben los salarios, como que generalmente la gente lo interpreta eso como señal de que había un monopsonio, ¿ok? Pues es muy raro, digamos, que mejoren salario y empleo, es porque, o sea, es medio raro, digamos, subir un montón de salario y que mejoren las dos variables, ¿ok? Pero obviamente todo depende hasta qué punto se suba el mínimo. Entonces siempre hay una discusión permanente de hasta cuánto uno sube el mínimo, qué tan generoso se pone uno, por todo lo que acabamos de discutir, porque si se pone muy generoso, lo que puede terminar haciendo el Estado es empeorando el problema. Esa es la idea. Obviamente hay muchas extensiones, algunas las vamos a ver dentro de lo que permita el tiempo, porque básicamente competencia perfecta, que es lo que hemos visto en la clase pasada, y monopsonio, que es lo que hemos visto en esta clase, son dos casos extremos. ¿Okay? Por ejemplo, podría haber un monopolio, que lo vamos a ver, monopolio de nuevo, de la oferta de trabajo. Es el propósito, por ejemplo, de cualquier sindicato. Cualquier sindicato lo que busca tener es un monopolio de la oferta de trabajo. ¿Okay? Es decir, nosotros, como un grupo de trabajadores bien grande, usted tiene que cumplir con nuestras condiciones para que trabajemos para usted. Entonces, esa es la esencia de cualquier sindicato, que hay fuerza en los números. ¿Okay? Vamos a estudiar, obviamente, más adelante sindicatos. Pero pues, se pueden estudiar otros casos intermedios. Por ejemplo, puede haber un montón de empleadores, pero no competencia perfecta. O sea, por ejemplo, el sector informal, por dar un ejemplo. Puede haber unos pocos empleadores, eso se dirá un oligopsonio. También se puede estudiar eso. Hay muchos casos. También puede haber unos pocos oferentes, por ejemplo, un oligopolio de sindicatos. ¿Okay? Puede ser que en vez de que uno se enfrente a un sindicato, uno se enfrenta a una cantidad de sindicatos. Y eso también genera sus problemas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, entidades estatales de Colombia, hay un problema de que hay veces que hay muchos sindicatos, muchos mini sindicatos al interior de la organización. Eso también es un lío, digamos, porque ellos están compitiendo entre ellos. Entonces es medio complicado, bueno, ¿a cuál de las ofertas laborales yo cedo, digamos? O sea, es medio raro hablar con demasiados agentes. Pero también es un lío. Otra cosa que vamos a ver son salarios de eficiencia. Esa es otra teoría con un granito de sal. Honestamente, yo no estoy el gran convencido, pero es una de las teorías que existen y más vale que estén familiarizados. ¿Okay? Cuando la gente les abre de salario de eficiencia, ¿de qué está hablando la gente? Porque en la discusión pública esto no surge, pero sí surge en la teoría de mercados laborales, porque es una posible explicación a las cosas. La idea es por qué, por ejemplo, los salarios se pueden mantener altos a pesar de que hay desempleo. ¿Ok? O sea, porque la teoría de competencia perfecta, al menos, les dice a ustedes que cuando los salarios son muy altos debería haber presiones a la baja. O sea, si hay desempleo. Porque dice, si hay desempleo significa que hay gente que está dispuesta a trabajar, debería haber competencia y decir, no, o sea, lo despido a usted y contrato a alguien por menos salario. O sea, debería haber fuerzas hacia la baja. Una de las explicaciones que surgieron, digamos, es salarios de eficiencia. ¿Qué son los salarios de eficiencia? En pocas palabras, después lo vamos a ver con más detalle. La idea es que son los empleadores los que pueden querer mantener los salarios altos. O sea, básicamente los empleadores, en vez de decir despido gente y contrato gente a un precio más bajo, los mantengo relativamente altos. La pregunta es, ¿por qué un empleador óptimamente querría hacer eso? Bueno, la idea es que los salarios más altos, ¿okay? Incentivan a la gente a trabajar más. ¿Okay? Esa es más o menos la idea de salarios de eficiencia. Entonces,
como, no solamente un tema de productividad, esa es una de las cosas, sino que además, como ellos saben que se está generando desempleo, digamos, al mantener los salarios altos, eso es como una amenaza, digamos, ¿cómo se llama? Haga bien su trabajo, además, no solamente porque el salario es más alto, sino que, mire, la calle está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Okay? Entonces, mantener como que el desempleo alto les puede servir a los empleadores. ¿Okay? Esa es más o menos la teoría. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente con un salario bien alto se vuelve muy costoso renunciar. Entonces los empleados pueden querer, aprecian más ese trabajo porque dicen, no, está pagando bien, no voy a renunciar porque el desempleo está alto, o sea, las posibilidades de conseguir un nuevo empleo son bajas, entonces me quedo acá, porque me está pagando bien. Esa es más o menos la teoría. ¿Okay? Y también para el empleador, tampoco es buena idea bajar los salarios. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe un desempleo, los trabajadores actuales son muy productivos. ¿Okay? Trabajan mucho más porque aprecian el trabajo. Entonces hay una cosa de gana y gana. Para el empleador le sirve y el trabajador trabaja más. ¿Okay? Su productividad es más alta, gracias a que uno le está pagando bien. ¿Okay? El problema es que, de nuevo, la gente que está fuera del negocio entre empleado y empleador es la que pierde, porque son los que están desempleados, ¿no? Porque el salario está muy arriba. Entonces, esa es una de las teorías que vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, no sé, no estén, bueno, hay gente ansiosa. Vamos a ver con todo esto, como le digo, esto es un brochazo de la clase. Obviamente, en muchos casos, y lo vamos a ver algunos, quiero buscar otro libro que lo explique un poco mejor el tema de la negociación, tengo como brochazo de eso, pero básicamente hay muchos casos en donde surge de una negociación. Lo que hemos visto en el mercado, en la competencia perfecta, es que hay un montón de empleadores, hay un montón de empleados y casi que la cosa surge como casi que mágicamente. En la realidad hay muchas cosas de negociación salarial, que eso pasa típicamente cuando hay pocos empleadores y pocos sindicatos, o hay un sindicato. ¿Okay? Entonces ahí surge la negociación, por ejemplo. Por ejemplo, un caso, negociación es un decir, yo tengo mis reservas, después vamos a hablar de eso. La famosa concertación de salario mínimo, digamos, de todos los años. Ahí hay un debate entre empleadores y sindicatos sobre cuál debería ser el nuevo salario mínimo. Es un ejemplo muy sencillo en Colombia de negociación. ¿Okay? Pero también se puede dar a nivel de empresa, digamos. O sea, puede haber una empresa que diga, por ejemplo, eso está pasando ahora en Volkswagen en Alemania, que Volkswagen está en una cosa de recortar, porque está en una crisis, de recortar empleos, o sea, de despedir gente, digamos. Y obviamente a los sindicatos no les gusta nada eso. Entonces, lo que se negocia, digamos, entre empleados y empleadores es, bueno, dado que o sea, claro, porque el sindicato entiende que la empresa está en crisis, entonces lo que ellos tratan de hacer los sindicatos es que haya despidos, pero por lo menos que sean escalonados, ¿okay? Y eso es parte de una negociación. Y típicamente también a veces en esas negociaciones se negocia salario. Dice, bueno, no despide a esta gente, pero por lo menos mantenga los salarios de los que quedan. ¿Okay? Entonces, esto es parte de todas las negociaciones. Todo parte de las negociaciones. Entonces, la idea es que hay pocos jugadores. Hay unos pocos sindicatos y hay unos pocos empleadores que son los que negocian. El tema es en qué términos. Eso es lo que vamos a ir estudiando más adelante, las negociaciones salariales. Vamos a estudiar algunos de esos modelos. Algunos de esos modelos y cuáles son los mecanismos de negociación, cuándo puede haber huelga, cuándo puede no haber huelga, la huelga es típicamente la herramienta de negociación de los sindicatos. La otra cosa que vamos a estudiar es discriminación laboral, que es un tema que también le llama la atención a mucha gente. Discriminación laboral, que es básicamente cuando las personas de un grupo social reciben un tratamiento diferente únicamente por alguna característica observable. ¿Ok? Puede ser sexo, color de piel, religión. De hecho, hay algunos estudios que hasta han estudiado, por ejemplo, el apellido. Es súper interesante ver el apellido. O los nombres. ¿Okay? Nombres y apellidos. ¿Okay? Hay un montón de razones. Y también que origen, si la persona es extranjera, no es extranjera, etcétera, etcétera. La edad. O sea, hay un montón de razones para discriminar. Bueno, lo que ha surgido en la economía son diferentes teorías de por qué existe discriminación, ¿ok? Y especialmente porque la discriminación a veces es difícil de resolver, ¿ok? Por ejemplo, una de las explicaciones es preferencias o prejuicios, que también lo vamos a estudiar. Pero acá estoy dando un brochazo, nada más, como puntilladas sobre lo que vamos a ver a lo largo de la clase. Entonces, la idea es que hay dos grupos, por ejemplo, y la idea es, por ejemplo, o sea, suponiendo dos grupos A y B, pero podrían usar el mismo marco que voy a hablar
para hombres versus mujeres, a blanco, afroamericano, heterosexual, homosexual, o cualquiera de dos grupos. Local versus foráneo, cualquiera de dos grupos que te quieren comparar. Y hay un empleador que tiene un prejuicio, por ejemplo, contra algún grupo A, por ejemplo. Entonces tiene prejuicio contra el grupo A en contra del B. Entonces la idea es que, por ejemplo, se quiere contratar a la gente del grupo A, le genera un prejuicio. O sea, lo que he entendido en economía, en microeconomía, es una desutilidad. O sea, al empleador no le gusta contratar gente del grupo A, mientras que sí le gusta contratar gente del grupo B. Eso básicamente sería un empleador discriminador. Entonces, suponemos, y esa es la idea, la esencia de todos estos modelos, es que la gente es exactamente igual. ¿Okay? Solamente que hay alguna característica observable que las diferencia. Pero estamos suponiendo que en todo lo demás es exactamente igual. Entonces, sin prejuicio, la cosa funcionaría así. Tendríamos la gente del grupo A, del grupo B, y a todo el mundo se le paga lo mismo. Porque esta es la demanda del grupo, por el grupo A, esta es por la demanda por el grupo B. Muy fácil. ¿Okay? Muy fácil. En cambio, si hay prejuicios, la idea es que se demanda menos del grupo A que del grupo B. ¿Okay? Ese es un empleador con prejuicios. Entonces, la idea es que con esta cosa muy sencilla se podría explicar por qué al grupo A se le paga menos que al grupo B. Sencillito. ¿Okay? Así, como una explicación de por qué puede pasar eso en el mercado laboral. Entonces, la demanda de trabajadores es más baja. Y hay una diferencia salarial, digamos, que en la práctica uno creería suponer que eso es discriminación. Hay una diferencia salarial porcentual del grupo, lo que gana el grupo B versus lo que gana el grupo A respecto al grupo A. ¿Okay? Entonces eso se llamaría un coeficiente de discriminación del mercado. ¿Okay? O sea, ¿cuánto más gana el grupo B respecto al grupo A? Por ejemplo, supondríamos que si el grupo B gana 10% más entonces, que el grupo A, entonces hay alguna posibilidad de discriminación. El tema es, y esto es lo que pasa en la práctica, que lo hace complicado, por eso cuando yo les enseño econometría, yo les digo, no me vayan a decir que este grupo gana menos porque es discriminación. O sea, eso nunca se dice en la práctica. ¿Por qué? Porque está el tema de la productividad. ¿Ok? Está lo que gana la gente y cuánto, o sea, porque tenemos el ingreso, pero también tenemos la productividad. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hay diferencias salariales que se reflejen la diferencia de productividad, entonces no debería haber discriminación. Bueno, entonces uno puede hacer el cálculo, por ejemplo, del ingreso laboral de un grupo versus el ingreso laboral del otro, y uno es mucho más productivo que el otro, uno hace el cálculo, por ejemplo, ese cálculo muy sencillo de ratios, entonces da 0. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, teórico de nuevo, no hay discriminación, porque básicamente se le paga más al grupo B porque es más productivo que el grupo A. ¿Sí? Simple. Como decía, es sencillo. En cambio, si hay una diferencia salarial, pero no es compensado por la diferencia en productividad, entonces hay evidencia de discriminación en favor del grupo B. O sea, básicamente al grupo B se le está pagando muy por arriba de su productividad. Ahora bien, esto es muy bonito en la pizarra, digamos, de presentación y demás. El tema es cómo medimos en la práctica productividad. Eso no es fácil, ¿ok? De hecho, va a ser recurrente en la clase el tema de que vamos a hablar de productividad. No es fácil medir productividad, y mucho menos a nivel individual, ¿ok? A nivel individual. El ejemplo que siempre le doy a los estudiantes, le digo, miren, ustedes saben que su primera hora de estudio es más productiva que la número 10. Pero para ustedes incluso es muy difícil medir, bueno, cuán productivo, en qué momento esa productividad baja, o cuál es su nivel de productividad. Ustedes saben intuitivamente que la primera hora es más productiva que la última, pero ustedes no saben medirlo, digamos. Bueno, lo mismo pasa en la realidad. ¿Okay? Es complejo de medir cuán productiva es la gente. ¿Okay? Y no es un tema de horas de trabajo, digamos, es cuánto se produce por esa hora de trabajo, que tampoco es fácil. ¿Okay? Pero bueno, pero dicho eso, si hubiese en los mercados perfectos, la discriminación debería desaparecer. Eso es una de las consecuencias que da la teoría. Porque básicamente los empleadores sin prejuicios, o sea, deberían tener menores costos y deberían desplazar a aquellos que son prejuiciosos. Eso es lo que dice la teoría, porque dice, si usted tiene dos grupos, ¿ok?
y hay alguno que no tiene prejuicios, él sí puede igualar salario y optimizar. Digamos. Entonces le debería desplazar el mercado, debería hacer que el prejuicioso tenga pérdidas y debería ser desplazado el mercado. ¿Okay? Por ejemplo, hay una, siempre doy ese ejemplo de la película, se llama un poquito vieja, pero es súper interesante, que es que se llama 42 la película, y creo que está nominada al Oscar y demás. Y es súper interesante porque es precisamente la historia de un club de béisbol en Estados Unidos que por primera vez empieza a contratar afroamericanos. Y eso rompe un esquema, porque básicamente era básicamente un deporte solo blancos, ¿okay? Entonces, toda una historia, digamos, para ese club que empezó a contratar, porque él dice, no, es que los jugadores afroamericanos son mucho mejores. Digamos, si empezamos a contratarlo, a lo que la gente va a venir a ver los partidos porque nuestro equipo gana. ¿Okay? Eso es la productividad. ¿Okay? Entonces, la gente le va a dar igual el color del jugador en tanto en cuanto el equipo gane. Digamos. Pero bueno, ir contra eso es complicado. ¿Okay? Y de eso se trata la película. ¿Okay? Y lo que terminan logrando es, después de bastante esfuerzo, terminan logrando atraer a un montón, digamos, de jugadores muy buenos, afroamericanos, pero muy buenos. De eso se trata la película. Bien interesante. Bien, bien interesante. Ahora bien, ¿qué pasa si el empleador sí tiene algún poder de mercado? Bueno, ahí las cosas es más complicadas. ¿Okay? Ahí las cosas es más complicadas. Por ejemplo, si un monopolista puede pasar esos mayores costos a mayores precios y no sufre ninguna consecuencia. Ahí sí, ahí estamos en problemas. O sea, básicamente yo, esos salarios más altos que yo quiero pagar, los traslado a los precios y listo. Y en el mercado no tengo nadie que me pueda pelear a mí. O tengo el monopolio del mercado. Y nadie compite. Si no hay competencia, ahí ya está más complicado. O sea, no es tan fácil eliminar este tipo de equilibrios. O, por ejemplo, entonces, bueno, en este ejemplo, entonces la discriminación se puede mantener indefinidamente porque el empleador tiene poder. El otro gran problema son los consumidores los que son prejuiciosos. O sea, el empleador o sea, no es que el empleador tenga prejuicios, sino que el consumidor, al ofrecer los servicios, entonces puede ser que el producto, digamos, los consumidores sean los que digan, no, es que yo prefiero que me atienda, por ejemplo, alguien del grupo B en vez del grupo A. Entonces, si es un tema de consumidor, ahí es, o sea, lo que está haciendo el empleador no es discriminar, está satisfaciendo una necesidad de los consumidores. Ahí sí es complicado de resolver, porque dice, ahí sí está optimizando. Ahí sí hay optimización, o sea, los consumidores pueden preferir, o sea, tienen mayor demanda por los productos que son producidos por un grupo en vez del otro. Pero entonces ahí el empleador está actuando de forma óptima. ¿Okay? Entonces ahí se puede sostener indefinidamente porque es un tema de consumidores. ¿Okay? Un tema de consumidores. Pero por eso ahí sí se puede sostener todo el tiempo. Porque está en una satisfacción de la demanda de los productos del producto que se produce. Entonces ahí también la discriminación se puede sostener indefinidamente. A menos, obviamente, que cambien las preferencias de los consumidores. Pero eso no es como una varita mágica, digamos, cambie las preferencias. O sea, eso se puede sostener mucho tiempo, a menos que los consumidores cambien sus preferencias. Después tenemos otra discriminación. Esta sí también es interesante, que es discriminación que se considera estadística. Que básicamente es que, de vuelta, que los empleadores buscan maximizar ganancias y buscan contratar a los trabajadores más productivos. El tema es, volvemos, cómo hace un empleador para saber cuáles son más productivos. ¿Ok? Eso no es tan fácil. Eso no es tan, parecería que es fácil, pero no es tan fácil. ¿Ok? Entonces, lo que hacen los empleadores típicamente diseñan algún indicador de productividad. Por ejemplo, un indicador es educarse, tener más títulos. ¿Okay? Entonces, la persona que tiene título de secundaria se asume que es menos productivo que alguien que tiene educación universitaria. Y se asume que alguien que ya tiene un posgrado, que tiene un doctorado, va a ser más productivo todavía. Medidas imperfectas, pero son medidas. ¿Okay? Y además, estos empleadores van a tener muchas características de otras cosas muy observables. Sexo, color de piel, estado civil, incluso dirección, cédula. Entonces, ¿cuál es el tema con todo eso? Esa información sí es utilizada. ¿Okay? Por eso está en la hoja de vida. En la hoja de vida uno pone todo. ¿Okay? Bueno, el tema es que en base a eso, los empleadores pueden creer que esas características están correlacionadas con productividad. Porque el empleador tiene creencias, digamos, ¿ok?
Entonces puede ofrecer salarios en líneas con esas creencias. ¿Mm? Y es interesante, como le digo, hay papers, voy a buscar alguno de los papers de esos que estudian esto. Es súper interesante. Por ejemplo, si se cree que trabajadores del grupo A son en promedio menos productivos que los del grupo B, entonces en promedio se ofrece menos salario a los del grupo A en vez de a los del grupo B. Algo muy simple, digamos, suponemos que son solamente dos grupos. Pero en la realidad es súper interesante. Hay un paper muy famoso en Estados Unidos que era con los nombres. Entonces había nombres que sonaban muy a blanco y nombres que sonaban muy a negro. Entonces lo que descubren es que prácticamente a la gente que tiene nombres muy de blanco se los llama mucho más para las entrevistas laborales que a los que tienen nombres muy de negro. Es súper interesante. Y claro, lo que pueden hacer en ese experimento es tener todo el otro constante, porque arman hoja de vida ficticia y lo único que le cambian es el nombre. Entonces es súper interesante. Después también se hizo para Chile, y es súper interesante los resultados en Chile porque es con apellidos. Entonces ellos saben que hay ciertos apellidos que son como familias de buen nombre, una cosa así. Entonces sacan, digamos, o sea, tienen esos nombres ya clasificados y dicen, bueno, y te sacan como retornos según los dos apellidos, porque como en Latinoamérica se usan dos apellidos, entonces pueden poner un apellido y después el otro. Entonces sacan que hay retornos a tener un apellido, pero hay doble retorno, como que el retorno es súper exponencial si uno tiene los dos apellidos, los buenos, o sea, si uno es de buena familia por partida doble, como que la probabilidad de que uno lo llamen para la entrevista es altísima, digamos. O sea, súper interesante. Y hay un montón de papers hechos así, digamos, que tratan de estudiar eso, solamente cambiando el nombre. Súper interesante. También puede ser la dirección, por ejemplo, también hay mucha evidencia, por eso es buena idea no poner la dirección de uno, o buena o mala, depende, porque se discrimina en función de dónde uno vive, ¿ok? Donde uno vive, entonces, en función de uno dónde vive, a uno lo llaman más o lo llaman menos, ¿ok? También hay evidencia al respecto de eso. Pero ¿cuál es la idea? Muy simple, que a la gente se le paga, ya lo deberían haber visto en alguna clase, toda la esperanza, se le paga en función de su promedio, ¿ok? Independientemente de dónde uno está parado. En una de esas, la productividad de uno, por ejemplo, la productividad del grupo B, puede haber algún individuo que su productividad está por acá, pero se le ofrece esto. ¡Yay! En cambio, puede haber alguien del grupo A, que su productividad está ahí, pero se le ofrece esto. Entonces, no es justo, digamos, no es justo. Entonces pasa, digamos, y la discriminación estadística, bueno, es compleja también de resolver. Porque básicamente la gente se la está tratando en función del promedio, en función de su promedio. Eso se denomina discriminación estadística, ¿ok? Obviamente, en teoría, si la teoría es cierta, esto no debería persistir en el tiempo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque una vez que la persona es contratada, sí se conoce la verdadera productividad, ¿ok? De la persona. Y se le paga según a eso, o por lo menos es lo que la teoría dice, ¿ok? O sea que básicamente, más allá de la discriminación estadística, si yo veo que la persona es súper productiva, bueno, no es la haciendo. O sea, en cambio, si la persona es malísima, o la despido, o le bajo el cargo, o sea, o contrato a otra, digamos. O sea, uno asumiría eso. En el resto de la clase, lo que vamos a hacer es tocar todos estos temas. Todos en general. Igual, y también los de la primera clase. O sea, estas dos primeras clases yo siempre las tengo planeadas como un paneo general de todo lo que vamos a ver. Todo lo que acabo de explicar lo vamos a ver en mucho detalle. ¿Okay? Dependerá, obviamente, cuánto llegamos a cubrir va a depender de lo que me dé el semestre. O sea, porque uno tiene un plan, pero no es que el plan se cumpla rajatabla. O sea, ahí lo que dice el programa de la clase es, este es el plan, pero no es que yo cada clase voy a cubrir sí o sí esto. O sea, depende del tiempo. Entonces, veamos, por ejemplo, lo que ya te preparé, esto lo preparé a hacer. Espero quede bien. Que ya quedó bien. De estadísticas y papers de imperfecciones en el mercado laboral. Vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, monopsonios y sindicatos. Vamos a hablar de las dos cosas. Monopsonios divertidos, sindicatos también. Entonces, hay algunos estudios empíricos que son los que voy a cubrir hoy. ¿Okay? Todo lo que voy a hablar, en general, si quieren que les dé la cita exacta y el paper, me avisan. Pero ya lo tengo subido en el Teams, este paper para Colombia. Y vamos a ver, se llama así este paper. Y otro paper, que es de Wilshire, este está buenísimo. Lo volví a leer ayer y yo digo, uy, este tipo es muy bueno. Que
que es sobre los poderes de monopsonio de los Walmart en Estados Unidos. ¿Okay? Súper interesantes los dos. Entonces vamos a ver este paper. Este paper es bastante amigable en general. Un punto. Yo no espero que se aprendan de memoria a querer replicar un paper, digamos, a menos que alguien de maestría bien avanzado o alguien de doctorado se anime. Pero sí espero que más o menos ustedes entiendan de qué va, qué saca la gente, qué está haciendo. Y, por ejemplo, también espero que entiendan que, para qué sirve toda esa econometría, digamos, que vieron en algún momento. Bueno, es para sacar este tipo de resultados interesantes. Lo dejo en inglés porque el paper está en inglés y ponerme a traducir es un enredo. Entonces lo dejé en inglés. Espero que me puedan seguir con el inglés. Se supone que en la carrera deberían saber inglés. ¿Okay? Entonces espero que puedan seguir. Entonces la idea es que el poder del mercado, vamos a hablar de eso, depende de la elasticidad de la oferta. Pero ya lo hemos visto, ¿no? De que depende esa oferta que estaba en el gráfico, digamos, bueno, depende de qué tan inclinado es qué tanto poder de mercado tiene el monopsonita. Acá vamos a hacer un repaso de eso. Si es menor a infinito, o sea, básicamente si el precio no viene dado, eso es lo que está diciendo ahí, algo que ustedes ya deberían saber, porque ya hemos visto que es la línea horizontal. Entonces la idea es que hay un poder monopsónico, ¿ok? Obviamente eso no es fácil, calcular la elasticidad, porque los salarios se generan en forma endógena, ¿ok? Entre la oferta y la demanda de trabajo. Lo mismo que vimos en la clase pasada. O sea, acá estamos haciendo lo mismo, por eso le estoy dando el paper, porque yo lo leí y yo digo, sí, lo deberían entender. ¿Ok? Lo deberían entender. Si se animan a leerlo, genial, pero por lo menos acá ya por lo menos deberían entenderlo y ya está subido en Teams, si lo quieren leer. Es bastante amigable de leer. Entonces la idea es, como siempre, explotar alguna variación exógena. Variación exógena, como en todas las cosas econométricas, explotar algo exógeno. Entonces, ¿eso que hacen en el paper? Combinan datos de las aduanas y de las plantas. Yo les voy a explicar el por qué, cuál es la intuición de ellos para hacer eso. ¿Okay? Y es que utilizan, para los que son de maestría, la encuesta anual manufacturera. Para aquellos que no saben, la encuesta anual manufacturera es de los pocos ejemplos que tiene Colombia de panel. Un panel de firmas. ¿Okay? Una buena base de datos de panel de firmas. Y cubren, en este caso, datos desde el 1994 al 2009. Claro que el paper de 2023 no estoy seguro por qué llegaron solo hasta 2009. Buena pregunta. No sé. Entonces, lo que hacen ellos es explotar las variaciones en el tipo de cambio. O sea, básicamente devaluación, o sea, fluctuaciones en el dólar, y eso lo explotan. Vamos a ver cuál es la intuición de ellos. Y después se los voy a explicar ahí rápidamente. Entonces, la idea es que hay algún shock positivo, digamos, que le pega a la productividad marginal. ¿Ok? Si el mercado es completamente competitivo, entonces eso no debería cambiar nada. Yo debería cambiar solamente la cantidad de trabajadores, porque no voy a cambiar el salario, porque ¿para qué? Estamos en un mercado competitivo, se supone que el precio del trabajo viene dado, entonces yo simplemente contrataría más gente. Punto, digamos. Si la firma tiene poder en mercado, entonces sí voy a contratar más gente y además le voy a pagar más. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, ellos lo que hacen con estos shocks, digamos, al dólar, identifican la elasticidad de la oferta de trabajo. Vamos a explicar el por qué, pero eso es solamente el resumen del paper. Lo que ellos sacan como resultado es que las firmas del sector manufacturero tiene algo de poder de mercado y ellos consideran que es bastante alto. Vamos a hablar del por qué. Entonces, básicamente sacan una elasticidad de trabajo de 2.5, que básicamente eso le está indicando que se está ofreciendo, vamos a hablar de eso, de que se les ofrece a la gente un salario, que la productividad de los trabajadores es un 40% más alto que su salario. Vamos a sacar eso. ¿De por qué llegan a esa conclusión? ¿Ok? Esta es la idea, en pocas palabras. Hay que leer los gráficos con calma. Entonces, esta es la figura 1 del paper. Entonces, ¿ellos qué dicen? Si esto es un mercado perfecto. ¿Okay? Entonces, ellos dicen, si el valor del producto marginal, ¿okay? Si la firma tiene el valor del producto marginal, entonces ella, dado que ve el salario dado, debe contratar esta cantidad de gente. Si eso es cierto y hay alguna cosa que les hace mover la productividad, en este caso ellos lo van a tomar al tema de las fluctuaciones del dólar, ¿ok? Entonces yo simplemente debería contratar más gente y chao.
¿Ok? O sea, la fluctuación del salario debería ser completamente nula si estoy en un mercado competitivo del trabajo. ¿Mm? Esa es la idea. ¿Cuál es el chiste? Vamos, porque creo que ahí no se va a entender. Entonces yo venía pensando, digo, no, les voy a tener que explicar cuál es la idea. La idea, en general, viendo algo muy sencillo, supongan que ustedes están vendiendo un producto, algo muy sencillo, y supongan que ustedes son exportadores, que es una firma exportadora. Eso es lo que les pasa a las firmas exportadoras. La firma exportadora, por ejemplo, ella vende en dólares. ¿Ok? Vende en dólares. Pero para traerlo a Colombia, lo tienen que pasar a pesos. ¿Ok? Lo tienen que pasar a pesos. Entonces las firmas exportadoras dependen mucho del precio del dólar. Esa es la intuición que explota el paper. Entonces dicen, bueno, pero entonces, si por ejemplo, ustedes están vendiendo una unidad del producto por $1, por ejemplo, y ustedes ese dólar lo están, ¿cómo se llama? Supongan que está a 3.000 pesos el dólar. Entonces lo que ve el exportador son 3.000 pesos. Eso es lo que le entra al empleador. ¿Ok? Eso es lo que vende en pesos. Ahora bien, si el dólar se sube, yo sigo vendiendo una unidad, supongamos un caso extremo, supongamos que se suba a 4.000 pesos, ¿ok? Pero sigo vendiendo una unidad a $1, o sea, el precio no cambió, supongan por un segundo que el precio no cambió. Entonces, hubo una subida en la productividad, veía con el valor del producto, en la productividad, de 1.000 pesos. Pero esos 1.000 pesos extra, o 25% si lo quieren ver así, o 33% en realidad, porque 1.000 sobre 3.000 es 33. Pero la firma no tuvo nada que ver con esto. ¿Okay? Esto es completamente exógeno. O sea, si hay una devaluación súbita, la firma no hizo nada para eso. O sea, las firmas no pueden decidir el precio del dólar. O sea, quizá pueden tener alguna decisión sobre el precio del producto, pero el precio del producto está en dólares. ¿Okay? Entonces, cuando viene una devaluación fuerte, a los exportadores las podrán están con ¡uy! ¿Okay? En cambio, al revés. Si hay una reevaluación como la que está viendo ahora, los exportadores sí son los que están, no, lo estamos matando. O sea, bueno, es al revés. O sea, en vez de pasar de 4, está pasando de 4.000 a 3.000. O sea, al revés, es un shock negativo en vez de ser positivo. Entonces va en ambas direcciones. Y es, de nuevo, algo completamente exógeno. Exógeno en el sentido que está completamente por fuera del control de la firma. Es el chiste. ¿Ok? Por eso ellos dicen, entonces yo lo puedo calcular usando o explotando esto, porque esto no depende de la firma. O sea, la firma no tiene nada que ver con las devaluaciones o revaluaciones del peso. No, porque no tiene control sobre eso. Entonces, eso es lo que ellos explotan. Entonces, volviendo al gráfico del paper, que está bien explicadito. Entonces, ellos dicen, este shock positivo que viene por el lado de la devaluación o revaluación, debería, en un mercado perfecto, solamente aumentar el empleo. En cambio, si el mercado no es perfecto, ¿okay? O sea, si básicamente yo tengo esta oferta de trabajo con pendiente positiva, eso es lo que ve el monopsonista con poder de mercado, lo que acabamos de ver, por eso lo tengo encadenado así el tema, lo que acabamos de ver es que él no lo va a igualar a esto, a la oferta de trabajo, sino el valor del producto marginal a el costo marginal, que es este que está acá, marginal cost of labor. Entonces lo iguala acá y acá va a pagar esto y va a contratar esto. El mismo gráfico que hice yo, solamente que está un poquito con curvita. Es la misma cosa. Con la cosa adicional de que está ese shock. Entonces ellos dicen, si viene este shock, no va a pasar como acá, que solamente sube el empleo, que es esto, sino que además debería subir el salario. ¿Ok? Porque básicamente ahora igual acá y ahora va a pagar más. Entonces, paga más y contrata más. Acá solamente se contrata más. Entonces, esa es la idea que ellos están explotando. O sea, si yo veo que en los datos fluctúa un montón los salarios respecto a la contratación, entonces es evidencia de poder monopsónico. ¿Ok? Esa es la intuición. ¿Ok? Y estamos usando la misma herramienta toda la vida. ¿Ok?
No es tan difícil el paper. Entonces la elasticidad, esto ya lo deben haber visto 1.000.000 de veces, espero. ¿Recuerdan cuando yo siempre digo con micro que dicen, ay, no creo que una elasticidad en mi vida? Bueno, esta de nuevo. O sea, la elasticidad los va a perseguir siempre. Y además en econometría encima se utiliza esto de los logs, porque el cambio, este cambio es aproximadamente el cambio log y este cambio es aproximadamente el cambio logs. Por eso cuando uno pone en regresiones, pone todo en logs para calcular elasticidades. Algo que también deberían haber aprendido en econometría básica. Y esto es la elasticidad de la inversa, o sea, cómo cambia el salario cuando cambia el empleo, y esto debería ser cómo cambia el empleo cuando cambia el salario. Es lo mismo, ¿okay? Solamente que uno es la inversa del otro. ¿Okay? Ellos calculan los dos y lo ponen en unas tablas. Vamos a hablar de eso. Para que lo vean así en la fórmula, digamos, o sea, porque si no, no se entiende. Entonces, lo que hacen ellos utilizan la encuesta manufacturera. Eso sigue a todas las empresas manufactureras con 10 empleados o más. Y lo que hacen es hacer un match entre lo que tiene cada planta con los registros de importación y exportación. Eso es lo que están haciendo. Entonces, y lo que sacan es el tema de tasa de cambio e inflación, porque obviamente yo estaba en ese ejemplito rápido que les di, estábamos suponiendo que los precios son constantes. En la realidad los precios no son constantes, los precios fluctúan. Entonces lo que toca es ajustar ¿cómo se llama? Ese dólar, esas fluctuaciones del tipo de cambio por la inflación, para sacar las fluctuaciones reales. No tiene mucho sentido. Entonces lo que hacen ellos es sacar los shocks externos a la firma, sacando esto, la porción de exportaciones que tiene esa firma, de las exportaciones que se saca al extranjero, ¿ok? Este firm share y o to destination country, ¿ok? Esto es lo que la firma le vende, digamos, a ese país en concreto, al país D. Y después lo que ella dice, bueno, tengo el tipo de cambio real entre el peso y la moneda extranjera, típicamente dólares. No sé por qué ponen foreign currency, debería ser dólares, ya. Es básicamente el tipo de cambio nominal ajustado por inflación, ¿ok? Por inflación de los dos lugares. Esto es Consumer Price Index, el índice del precio, ¿ok? Esto es índice de precio sobre índice de precio. Solamente que este es el extranjero y este es el de Colombia. Para que quede bien, digamos, ¿ok? Y entonces la idea es, lo que le acabo de decir, que si hay una fluctuación en este tipo de cambios ya real, no nominal, entonces eso es un shock positivo, ¿ok? O negativo, depende para dónde se va. Entonces ellos dicen, yo puedo hacer este cálculo combinando lo que vende la empresa con el tipo de cambio, y eso es lo que me va a dar los shocks que sufre la empresa en su productividad marginal. Está bien pensado, digamos, o sea, sin complicarse tanto, tiene una buena base de datos, buenas intuiciones, el modelo que están explicando es relativamente amigable. Entonces dicen, lo que básicamente eso les cambia la productividad marginal cuando el peso se devalúa o se revalúa. Entonces la idea es correr esta regresión. ¿Okay? Correr esta regresión. Muy sencillo. En donde tienen los efectos fijos de la planta, digamos. Estos son características de los mercados laborales, del sector S, por poner un sector, y el efecto que tiene esa devaluación sobre la variable dependiente. Vamos a ver cuáles son las variables dependientes. Las variables dependientes son empleo de la planta I, ¿ok? En el sector G, en el momento S, bueno, es en el mercado laboral G, en el momento T, ¿ok? Si la firma es competitiva, es el chiste, debería ser que la elasticidad que estoy sacando acá, cuando la variable dependiente es el trabajo, debería ser positiva y la elasticidad respecto al salario debería ser cero, por lo que acabo de mostrar en el gráfico. En cambio, si la firma tiene poder de mercado, debería ser que los dos son positivos. Entonces, ahí están conectando teoría con econometría. Es el chiste de la econometría. O sea, conectar teoría con los datos. Entonces, hacen el cálculo básicamente sacando esta elasticidad estimada, sacando el beta que calculan de la regresión sobre el otro beta que calculan de la otra regresión. Y sacan el cociente y listo. Sale. ¿Okay? Hacen dos regresiones. Vamos a ver. Y después lo que hacen es sacarlo a la inversa. Sacar cuánto cambia el empleo cuando cambia el salario.
Y listo, digamos. O sea, es la inversa del otro, elevado a la menos 1. Entonces, esta es lo que ellos sacan. Bueno, esta es la primera parte que ellos sacan, en la tabla 2. Que dicen, esto es el shock a la exportación, ¿ok? Y el coeficiente que le da sobre, por ejemplo, sobre las ventas y la producción. Simplemente ellos están queriendo verificar en esta parte si efectivamente cuando hay devaluaciones, ¿ok? La firma vende más, o por lo menos lo que produce vale más, ¿ok? Eso es lo único que están sacando acá, ¿ok? Esto es como un chequeo de robustez, que se llama. O sea, básicamente lo que les está diciendo eso es, cuando hay devaluaciones, a las firmas exportadoras les va bien. O sea, venden más. Eso es lo único que está diciendo eso. O sea, esto no nos importa tanto. Lo que nos importa es lo que sigue. Esto es lo que nos importa, porque ellos dicen, este es el log de número de trabajadores y estos son los cálculos que están haciendo. O sea, básicamente, y la única diferencia que tiene esto es la cantidad de controles que les están metiendo. Y obviamente se van por la última especificación, que es la que tiene todo. Entonces ellos dicen, esta es la elasticidad que yo estoy sacando de las devaluaciones, o revaluaciones, o shocks, básicamente, por eso le ponen shocks, respecto al número de trabajadores. O sea, ellos están diciendo que básicamente cuando hay un shock devaluatorio, se sube la contratación en un 9%. Eso es lo que me está diciendo. Y cuando tengo un shock a las exportaciones, los salarios también se suben. Y las dos son estadísticamente significativos. Y lo que hacen en la otra, digamos, acá, es la elasticidad. Entonces sacan 0.41 de elasticidad o 2.49, que simplemente este 2.39 es la inversa de esto. Es 0.41 elevado a la menos 1. Y ya. ¿Okay? Y ya, entonces en base a todo el paper se trata de esos dos números. Es el resultado principal. Después empiezan a sacar un montón de otras cosas, pero es el resultado principal de todo el paper. Casi cualquier paper tiene algún resultado principal que ellos están tratando de resaltar. O sea, lo que se ponen a hacer después es, dicen, bueno, supongamos si es un tema, a ver si esto es producto de firmas pequeñas o de firmas grandes. O sea, básicamente esto es firmas que están empleando una porción grande del mercado en el que se encuentran. Porque esa es la idea de un monopsonio, ¿no? La idea de un monopsonio es que un monopsonio solamente es poderoso en un área geográfica. O sea, no puede ser poderoso en toda Colombia, digamos. O sea, no sé, creo que Amazon es el único ejemplo de eso. Amazon es algo así como un empleador global, digamos, tiene mucho poder de monopolio, monopsónico Amazon. Pero en general no es el caso. Entonces, fíjense que acá, cuando uno va a las empresas pequeñas, o sea, las que tienen por debajo, digamos, del employment share, no les da nada. En cambio, a las empresas grandes sí les da. O sea, básicamente lo que ellos están diciendo con esta tabla muy sencilla es decirle, bueno, no es tan sencilla. Es decirle, esto está concentrado básicamente en las empresas grandes. O sea, esto es liderado por las empresas manufactureras, exportadoras grandes, que también tienen sentido, digamos. Las exportadoras grandes son las que en general uno asume tienen más poder, porque seguramente son las que más contratan. ¿Okay? Entonces, eso es impulsado por las grandes principalmente. Eso es lo que están encontrando. Y después empiezan a jugar con otras variables. Esto no es tan relevante. Pues empiezan a decir, bueno, está bien, hay poder monopsónico, pero ¿hay efectos positivos en alguna otra variable? Por ejemplo, en inversión, en nuevos productos, en nuevos insumos, o sea, en más cosas. Y en general no encuentran nada. O sea, en general, con excepción de nuevos insumos. En general no encuentran nada. O sea, dicen, básicamente cuando a la empresa le va bien, la empresa sí vende más, contrata más gente, paga mejor, pero no es que mejore sustancialmente estas otras variables. Por ejemplo, inversión, no es que la empresa sale a invertir más. Yo creo que eso tiene sentido de todas formas, por lo menos en inversión, porque yo digo, bueno, pero si es un shock externo, temporal, medio raro que uno tome decisiones de inversión en base a un shock temporal, digamos, o sea, medio raro. Después, por ejemplo, en investigación y desarrollo, tampoco les da nada. O sea, básicamente lo que están estudiando ellos es si hay algún otro efecto positivo, ¿ok? No encuentran nada. No encuentran nada. A ver cómo estamos de tiempo y cubro, a ver si tengo tiempo para cubrir este. Este otro está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, porque este paper que yo les acabo de explicar, muy sencillamente, y lo deberían entender, no es tan difícil, está publicado. Este paper está publicado. Este otro paper, por razones que desconozco, yo ya creo que le debería escribir y preguntarle cómo es, ¿por qué no lo has publicado todavía? Porque es medio raro. Esto, él lo empezó a trabajar, y de hecho él lo tiene puesto, ¿no? Lo empezó a trabajar en el 2021, y en la última versión del documento, que es la que me leí, de nuevo, de noviembre del año pasado.
El tipo viene trabajando y se van a dar cuenta de que es mucho trabajo, digamos, ya está como para escribir un libro esto, o sea, es un montón de trabajo el que hace. Y de hecho yo les voy a mostrar solamente una fracción de lo que el tipo muestra. Si me tuviera que mostrar todo estaríamos como, no sé, como por lo menos un mes entero explicando esto. Yo les voy a explicar los resultados principales nomás. O sea, básicamente le explota los Walmart en Estados Unidos. ¿Alguien alguna vez ha ido a un Walmart? O sea, ya sea en Estados Unidos, ¿conoce lo que es un Walmart? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Todo el mundo? Bueno. Entonces, lo que ellos tratan de ver es qué pasa cuando Walmart va a él, porque es uno solo, es un solo autor. Eso es lo otro interesante, es un solo autor, o sea, increíble, cantidad de trabajo. Básicamente, este es el más grande empleador en el sector ventas en Estados Unidos. O sea, ya ahí ya uno tiene evidencia de una suerte de monopolio. ¿Okay? Y en general tiene bajos salarios. ¿Okay? Paga bajos salarios. De hecho, eso es lo interesante de Walmart. Walmart se caracteriza por vender, creo que probablemente Amazon es el único que le compite, pero uno va a un Walmart y en general todos los productos son baratos. Uno no encuentra mucha variedad, pero los productos son baratos. La idea de este paper es mostrar que eso se debe a que Walmart paga muy mal, digamos. Entonces eso pues, mantiene los costos de los productos bajos. Porque básicamente él demuestra, creo que ese es el problema de él, él tiene que suavizar el lenguaje, pero estoy tratando de hacer una copy-paste de lo que él dice. Que demuestra que hay poder monopsónico, ¿okay? de Walmart. Básicamente que incrementa mucho la concentración de mercado donde abre un Walmart, ¿okay? Y básicamente perjudica a todo el mundo. Y baja un montón el empleo local, digamos, baja un montón, digamos. Básicamente como que una vez que se instala el Walmart, como que él encuentra evidencia que Walmart se chupa todo el empleo y encima les paga menos. Okay, es una cosa bien interesante. Y también es interesante, por eso digo que es casi para un libro esto, encuentra que cuando se sube el salario mínimo, sube el empleo y suben los salarios. Súper interesante, o sea, justo en línea con lo que el modelo predice. El modelo teórico predice que si hay monopsonio, aumento del salario mínimo deberán mejorar las condiciones laborales. Y eso es exactamente lo que le encuentra. ¿Okay? Ya explota la apertura de como 1900 supercenters en 1200 counties. ¿Okay? Desde 1990 al 2005. Entonces debería estirarlo más, pero bueno, ya hace un montón de trabajo, ya se van a dar cuenta. Y va a explicarles esto de control sintético, que es lo que él hace. Primero que nada, motivación. Eso es la primera cosa que les voy a pedir a la gente que va a hacer trabajos de investigación. Hay que mostrar por lo menos un gráfico, una tabla que motive. ¿Ok? Esta es la primera motivación. Entonces lo que están mostrando es cómo van abiertos los supercenters de Walmart, desde el número de supercenters por año. ¿Ok? Y lo que les muestra a ustedes es cómo sube las ganancias en la línea negra y la cantidad de empleados. Cómo ellos logran abrir el supercenter y suben los ingresos netos, o sea, eso básicamente son ganancias que obtiene Walmart. ¿Ok? Entonces dice, la motivación del paper es cómo es capaz Walmart de seguir contratando un montón de gente y de aún así poder tener ganancias. Eso ya es señal de que hay un poder monopsónico, porque usted no puede estar contratando un montón y seguir teniendo tan buenas ganancias. Después muestra esto, que también como motivación. Entonces, esto es lo primero, estadísticas descriptivas. Y después uno se mete en lo complicado, pero primero estadísticas descriptivas. Entonces, esto es Walmart. WM es Walmart. Walmart. Entonces, fíjense los salarios, por ejemplo, de los empleados en la muestra, en los datos que él tiene. ¿Okay? El número, este es el número de empleados. Estos son los ingresos promedio de la gente que trabaja en Walmart. Y fíjense, en Walmart, en promedio, a alguien full time en 1999 ganaba $16,000. Esto es lo que ganaban en promedio en el país. Entonces son todas motivaciones. O sea, lo que se dan cuenta es que sistemáticamente estos números son más bajos que estos números. O sea, básicamente lo que está demostrando es Walmart, demostrando no, está mostrando las estadísticas, diciéndole, mire cómo Walmart paga en promedio menos, o sea, paga mal, es mal pagador. No vale la pena trabajar por Walmart. Y esto es como el promedio en el país. ¿Cuánto ganan en promedio los empleados en el país? También. O sea, si acá ganan menos que esto. O sea, es como terrible. Pero esto es motivación. O sea, todo esto es motivación para el paper. Antes de ponerse a complicar la cosa. Pues ya es como motivándolo a ustedes de, mire cómo tengo evidencia preliminar que se dice de que Walmart es mal pagador y que tiene poder. Entonces, lo que él hace es control sintético. ¿Okay? Vamos a explicar rápidamente, antes de explicarlo acá, lo voy a explicar rápidamente qué es control sintético y después les voy a mostrar qué es lo que él hace.
¿Qué es control sintético? Dicho sea de paso, yo no pretendo que la gente de maestría haga control sintético. Control sintético lo explico solamente en el doctorado. Solamente la gente del doctorado sabe más o menos cómo hacerlo. Ahora, si alguien de maestría se anima, bienvenido sea y les doy una mano, ¿ok? Pero no estoy esperando eso, ¿ok? ¿De qué se trata el control sintético muy sintéticamente, de que, la intuición al menos? La idea es que ustedes tienen el tiempo, ¿ok? Y tienen algún momento que llega un tratamiento. Llega un tratamiento. En este caso, en este paper, el tratamiento es la apertura de un Walmart. Es el chiste. Entonces, la idea es que supongan que es salarios. Supongamos que es salarios. Y supongan que los salarios venían así, ¿ok? En este lugar. O sea, venían un poco mal, podemos suponer eso. Pero que llega el Walmart y Walmart ejerce su poder monopsónico y baja los salarios. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto de eso se lo podemos atribuir al Walmart? Ahí es donde está el problema. El problema de econometría de toda la vida. ¿Okay? ¿Qué hace control sintético? Y eso es lo que lo hace un método muy divertido. Lo que hace control sintético es que dice, bueno, lo que yo puedo hacer es, porque esto es el lugar, esto es un tratado. Seguramente hay un montón de, pues, que son condados. Estos son condados. Condado, condado, o county. Con un condado tratado. Y dice, bueno, lo que usted puede hacer es compararlo con los otros condados, donde no se ha abierto un Walmart. De eso se trata control. Bueno, en principio. La que ustedes quizá vieron en alguna clase, por lo menos ven conmigo el básico, es diferencia en diferencia, es el clásico. Pero hay una cosa que se llama control sintético, que es más avanzado, es súper divertido, que básicamente lo que hace es una cosa computacionalmente intensiva, que lo que hace es toda esa línea de colorcito, la repondera, o sea, como que uno le mete como un montón de regresiones, ¿para qué? Para que me arme una serie sintética. Y esto viene a ser el control, por eso se llama control sintético, control sintético. ¿Cuál es la idea del control sintético? La idea del control sintético es que si yo lo logro hacer bien, yo puedo atribuirle al Walmart toda esta reducción de salarios. Es el chiste. ¿Okay? Es el espíritu. Yo no pretendo que lo hagan, pero ese es el espíritu de control sintético. Es súper divertido y además es súper gráfico. Eso es lo que yo voy a buscar que entiendan del paper. Nada más. No implementa el método, pues sí tienen que entender qué está haciendo el autor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Él dice, voy a usar control sintético, ¿okay? Que básicamente hace un promedio ponderado, que es el control sintético de los lugares no tratados. ¿Okay? Y tengo el grupo de donantes. El grupo de donantes son básicamente los condados no tratados, o sea, los condados que no fueron sujetos a la apertura de un Walmart. Y básicamente eso ve la evolución del resultado de interés si no hubiera habido tratamiento. Esto es una cosa más avanzada que el control sintético porque él no tiene, como lo acabo de mostrar en el ejemplo, un tratado, no tiene un county, tiene un montón. Entonces, lo que hace él es hacer eso mismo que yo acabo de mostrar, pero lo hace para todos los counties, ¿ok? Y lo que hace es sumar eso, digamos, saca como el promedio del que le da en todos los lugares, ¿ok? Pero eso es todo. Y lo que hace, esto es brillante de parte de él, dice, bueno, lo que voy a hacer es meter en la gente, en los condados no tratados, solamente aquellos en donde Walmart quiso entrar, pero no pudo. Porque básicamente, cuando un Walmart quiere entrar, eso es parte del conocimiento de uno como investigador, tiene que pedir autorización a la alcaldía. ¿Ok? Lo que puede hacer la alcaldía por voto, digamos, es que la gente vote en contra. Dicen, nosotros no queremos ningún Walmart acá. Entonces se quedan solamente con esos, donde Walmart sí tuvo una intención de entrar, pero los votaron en contra. Dijeron, ustedes no van a entrar acá. Entonces, esto es todos los condados no tratados, pero él dice, no, estos son los que yo me voy a quedar tratados. ¿Ok?
Porque les parece más interesante esto. O sea, no toman entonces todos los lugares donde se ha abierto el Walmart, sino donde más o menos tienen punto de comparación, porque estos son los condados no tratados, donde quiso entrar Walmart y Walmart no pudo entrar. Entonces van a comparar todos estos contra todos estos. Eso es lo que está por hacer. O sea, cranearse eso es como, ¡guau! Bien astuto. Y después lo que hace, por otro lado, es ver los lugares en donde hubo aumento del salario mínimo, que son estos estados de Estados Unidos. ¿Okay? Para ver precisamente la última parte del paper, que es el tema ese del efecto salario mínimo. ¿Okay? Y adicional a eso, no solamente hace todo ese trabajo, sino que se pone a ver, esto es básicamente los datos de empleo, por ejemplo, de los lugares tratados, de los lugares que forman parte del donante y los no tratados excluidos. Entonces, ¿el qué está tratando de lograr? Para que se den idea. Él está tratando de que toda esta línea se superponga lo mejor con esta línea, que el grupo tratado y control se parezca lo máximo posible. ¿Okay? Con excepción de que el Walmart apareció. Y lo mismo lo hace con empleo en comercio, con población, o sea, para que no mezclar condados muy grandes con muy chiquitos, y el tema político. O sea, esto es, porque allá como es solamente 2 partidos, todo esto es fácil. Entonces sacan el share de los votos por los demócratas. Para que más o menos sean condados relativamente homogéneos en términos políticos. Y hacen esto también es la otra parte brillante. Él dice, bueno, acá tengo la media de los tratados, media y mediana, y el grupo de donantes, media y mediana. Y lo que le da es que más o menos se parecen, no en todas las medidas, pero en muchas sí se parece, que eso es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan que más o menos grupo, tratado y control se parezcan lo máximo posible. En cambio, los excluidos son muy diferentes. Entonces, bien, o sea, debería haberlos excluido. ¿Okay? Entonces, él muestra, es bien transparente. Lo otro que rápidamente les voy a explicar, esto es un índice de concentración. En alguna clase quizá lo vieron, Herfindahl Index. ¿Alguna vez lo vieron? El Herfindahl Index. Es muy fácil. El Herfindahl Index es básicamente, ustedes tienen N firmas en un mercado y básicamente esto es lo que la firma I tiene de ese mercado. ¿Okay? O sea, cuánto de la tajada, digamos, del mercado tiene esa firma. En este caso, es lo que va a medir es la tajada de empleados que se come Walmart, ¿ok? De empleados, o sea, de la zona, del county, ¿ok? Comparado con otras firmas que tienen ahí, ¿okay? de comercio, ¿ok? Lo que él está tratando de medir con esto es si al entrar Walmart, el mercado se concentra en Walmart. ¿Okay? Eso es lo que está tratando de medir. Súper interesante. Entonces, empezamos, y esto es una selección. El paper tiene 85 páginas, es largo y tiene miles de anexos. Yo le voy a mostrar solamente la punta del iceberg. Al que esté súper entretenido y quiera leer el paper, buenísimo, porque está súper bueno, pero no creo que lo vayan a hacer. Entonces, fíjense lo que saca. Este es el efecto sobre la concentración. Y le da súper positivo. O sea, acá está el 0. Y esto es lo que le da para los otros condados, que eso es como el control que él está haciendo. Pero básicamente le da re alto. Se le da que en promedio, digamos, cuando entra un Walmart, el mercado se súper concentra en Walmart. ¿Okay? ¿Okay? Va a ser el mercado mucho menos competitivo culpa de Walmart. Después saca, por ejemplo, lo que pasa en el Retail Share of Local Employment. O sea, si Walmart se come el share de la gente que trabaja en comercio. Eso es lo que está sacando. Y también le da positivo. Básicamente que ellos se comen una buena parte de los empleados, o sube, digamos, la gente que se dedica a comercio. Eso es básicamente lo que está diciendo. O sea, básicamente lo que hace es que en ese mercado laboral, Walmart empieza a hacer que mucha gente se tenga que dedicar al comercio y no a otra cosa. ¿Ok? Porque no hay trabajo en otra cosa. Y sacan p-values de todas esas estimaciones que yo les estoy mostrando. Entonces sacan no solamente el gráfico, sino el p-value. Y esto si se fijan, todos los p-values tienden a 0. ¿Ok? O sea, son hiper significativos. Para eso era econometría. ¿Se acuerdan de econometría? Bueno, para eso. ¿Ok? Para que entiendan que es un p-value. ¿Ok? Y obviamente el efecto del tratamiento. También saca el efecto sobre, por ejemplo, sobre el empleo agregado. Este es buenísimo. O sea, le da que el empleo cuando llega a Walmart baja.
O sea, básicamente que por culpa del Walmart, el empleo en general baja en ese condado. Y le da, en cambio, que el empleo en retail sí sube. O sea, el empleo en general baja y el empleo en retail sube. O sea, básicamente, o sea, como que ellos llegan y obligan a la gente que se dedica a comercio. Eso es lo que está haciendo. ¿Ok? Y le da negativo y le da súper positivo. O sea, está re bien. Y acá está, lo saca también con tablas. ¿Está bien? Acá el efecto estimado y el efecto, acá es negativo sobre empleo agregado y positivo sobre empleo en retail, que es comercio. ¿Okay? Y seguimos. Él dice el agregado, o sea, esto es ingresos por trabajador. ¿Ok? Da que los ingresos por trabajador bajan, culpa de Walmart. Otra señal de oligopsonio. O sea, básicamente en el momento que llega, contrata más gente, pero además les paga mal. O sea, obliga a todo el mundo a dedicarse a comercio, pero además les baja en promedio en los ingresos por trabajador. ¿Ok? Culpa de Walmart. Y también le saca lo que ganan la gente. Uno dice, bueno, pues quizás en la gente está peor, pero la gente que es retail está mejor. Y no, le da que no. Incluso la gente que está en retail le va peor. ¿Ok? O sea, a todo el mundo le va mal, pero a la gente que está en retail también le va mal. ¿Ok? Y también le da negativo, negativo y significativo. Bueno, con excepción de este no sé por qué no le da. Este p-value, pero los otros dos, porque en control sintético es difícil de armar p-values. Después le da empleo no en retail, o sea, empleo en otros sectores que no sean comercio, le da negativo. Y las ganancias en total de la gente que se dedica a cosas que no son comercio le da súper negativo. O sea, toda la economía se deprime culpa de los Walmart. O sea, le da negativo, negativo y significativo, en general. O sea, ganancias de la gente que no está en retail, ¿ok? Per cápita, también le da súper negativo. O sea, toda la gente que trabaja ahí no consigue trabajo y además la gente que consigue trabajo gana mucho menos producto de que entra Walmart al mercado. Y le da obviamente negativo y significativo. Negativo y estadísticamente significativo. Y así yo le podría estar toda la clase, ¿no? Demostrarle todos los resultados que tiene. El paper tiene un montón de resultados. Yo estoy mostrando solo algunos. En industrias que se dedican a producir bienes, industrias que se dedican a producir servicios y casi siempre le da negativo. O sea, el empleo en otras industrias también le da negativo. Y de lo último que les voy a mostrar por hoy, el impacto del salario mínimo. Súper interesante. Una vez que llega el salario mínimo, el empleo sube. En los lugares donde se abrió un Walmart. Y el número de empleados en retail también sube. Después de haber puesto el salario mínimo. ¿Okay? Las ganancias agregadas sí bajan, ¿okay? Ahí sí le da negativo. En cambio, las ganancias por retail sí le da positivo al principio y después se va a nada. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones generales? Yo le estoy mostrando algunos resultados nada más, ¿no? O sea, básicamente que los Walmart claramente tienen un poder monopsónico, ¿ok? Y tienen un efecto amplio, significativo y negativo sobre los trabajadores. Y básicamente, cuando abren esos supercenters, incrementan la concentración del mercado y obligan a la gente a emplearse en el comercio sin ganancias digamos, de la gente que trabaja en comercio. Y hace que en general el empleo en todo el mercado donde están actuando se deprima. Y obviamente se concentra mucho en establecimientos que producen bienes. O sea, básicamente la teoría que maneja Wilshire, él dice, no, lo que pasa es que si Walmart por lo menos llegase y obligaría, o sea, comprase de los minoristas que producen en el condado, los efectos serían buenos, pero dice no. Lo que hace Walmart se instala y lo que hace es vender cosas que se producen fuera del condado. Entonces la producción local se deprime, porque dicen, no, o sea, ya no tengo a quién venderles mis productos locales, sino que Walmart vende cosas de afuera. Entonces por eso los lugares que producen cosas se van al piso. ¿Ok? Y obviamente captura un alto porcentaje del mercado de comercio. ¿Ok? Menor demanda laboral, menor de empleo, menores ganancias. Y obviamente por eso Walmart puede ofrecer menos salario, porque la idea de un monopsonio es que puede obligar a la gente a recibir menores salarios. Porque como la economía está deprimida, entonces yo puedo ofrecer menos salarios.
Porque si no, usted o toma esto o váyase, digamos, o sea, porque la economía está súper deprimida. Y en general le da que los aumentos de salario mínimo sí llevan a mayores aumentos en los lugares que ya tenían un supercenter. Es súper interesante. Listo, llegamos hasta acá por hoy. Ya con esto estamos más que entretenidos. Vamos a ver la próxima clase. Vamos a continuar con estas otras cositas, que no lo vamos a ver a todos estos papers, porque son demasiados. Estos dos me parecen que estaban buenos. Podríamos verlos si es que les interesa lo que es discriminación. Si nos queda más tiempo más adelante, quizás los veamos con más detalle estos papers, pero ya creo que con estos dos ya estamos bien. Hasta hoy con esto estamos más que sobrados. Entonces vamos a terminar con esto hoy y la clase que viene ya vamos a empezar con un desarrollo un poquito más profundo de la teoría. Lo que hemos visto entre la clase pasada y la de hoy es solamente por arribita. Vamos a empezar a taladrar en la teoría. ¿Ok? Y más detalle de todos estos temitas que hemos visto hasta ahora. Esto es solamente la introducción. Entonces, por favor, la gente que está de maestría, por favor, revise. Ya les subí todas las instrucciones para el trabajo de investigación. Si tienen alguna duda, pregunta, me escriben, me buscan, me llaman y lo vemos. ¿Ok? Son 7 entregas. La primera entrega es la semana que viene. Entonces, no se duerman. ¿Ok? No se duerman porque el tiempo pasa. Listo, llegamos hasta ahí por hoy.